Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Como dijo el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debemos pasar rápidamente de los compromisos a la acción. Para ello, necesitamos alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles. Y precisamente para hablarnos de cómo lograrlo, tenemos la conferencia magistral Alianzas Multiactor para la implementación de los ODS, a cargo del señor Jonas Deutsch, especialista en alianzas multisectoriales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. A continuación, daré lectura a una breve reseña de la hoja de vida de nuestro conferencista. Cuenta con una maestría en Gestión del Desarrollo por la London School of Economics y una licenciatura en Administración de Empresas Internacionales obtenida en Alemania e India. Durante sus estudios de posgrado se centró principalmente en temas de empresas sociales e innovación empresarial en la base de la pirámide. Se desempeña actualmente como analista de programas para la eficacia de la cooperación para el desarrollo en el Buró de Apoyo a Políticas y Programas del PNUD en Nueva York. Forma parte del equipo de apoyo conjunto PNUD-OCDE para la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Y trabaja principalmente en la efectividad del compromiso del sector privado y las alianzas público-privadas como forma de impulsar la cooperación para el desarrollo dentro de una cartera de efectividad más amplia del PNUD. Anteriormente trabajó en una serie de temas relacionados con la cooperación efectiva para el desarrollo y los procesos y alianzas de múltiples partes interesadas dentro de la oficina del coordinador residente de la ONU en Honduras. Les recordamos que al final de esta ponencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Nuestras edecanes tienen unas tarjetitas que ustedes pueden solicitar para formular sus preguntas. A continuación, los dejo con el señor Jonas Deutsch. Recibámosle con un fuerte aplauso. Muy buenos días. ¿Qué tal? Antes de empezar, hoy les voy a hablar un poco de, como ya he mencionado, de las alianzas multiactores y de la eficacia dentro de estas alianzas y cómo se puede aumentar esa eficacia. Pero antes que nada, también quiero aprovechar para darles las gracias por la invitación muy amable. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes en esta conferencia importante y de vuelta aquí en Honduras. También aprovecho para felicitarles por cumplir 15 años con Fundarse, con esta iniciativa excelente. Keep up the good work, como dicen en los Estados Unidos. Y finalmente también tengo que aprovechar para darle las gracias a don Julio y a su excelente equipo por la atención. Nosotros nos encontramos, de hecho, en uno de los eventos de nosotros del PNUD, de la Alianza Global en París, y hemos trabajado desde entonces con Fundarse en esta iniciativa que les voy a presentar. Bueno, antes de entrar al tema de las alianzas multiactores para la implementación de los ODS, quería hacer una pequeña y rápida recapitulación de la importancia de los ODS en el contexto de todo lo que hemos discutido aquí en esta conferencia. Como bien ustedes saben, lo que a nosotros nos une a todas y todos aquí en la sala es la Agenda 2030 y los ODS y el fuerte compromiso que tenemos con estos objetivos. Y qué bueno ver anoche y hoy también este fuerte compromiso en los stands y en lo que pudimos ver anoche ahí.
Como ustedes saben, los ODS se han adoptado por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en el 2015 y sustituyeron los Objetivos de Desarrollo Milenio. Una cosa que muchos no saben y que me parece interesante destacar aquí es que los ODS nacieron de lo que es posiblemente el proceso más incluyente en la historia de las Naciones Unidas, reflejando aportes sustantivos de todos los sectores de la sociedad y de todas las partes del mundo, y eso obviamente incluye el sector privado. A través del Pacto Global de las Naciones Unidas, más de 1.500 empresas proporcionaron información y orientación para los ODS. Entonces, realmente el sector privado ha estado involucrado desde el principio. Una cosa que en este contexto también es importante mencionar es que a diferencia de sus predecesores, los ODMs, los ODS hacen un llamado explícito a todas las empresas para que apliquen su creatividad, no solamente el financiamiento adicional, su creatividad, la innovación y todos sus esfuerzos para resolver los retos de desarrollo sostenible. Y es claro que para obtener estos objetivos, que son muy ambiciosos, se requiere de la colaboración y de las alianzas de todos los actores en todos los sectores. Y eso no solo bajo del ODS 17, sino para todos los ODS, todos los 17. Y bueno, yo les reto a mencionarme un solo ODS que ustedes piensan que se podría implementar plenamente sin la contribución positiva del sector privado. Pues yo creo que algo que hay que aclarar todavía es que el sector privado no solo contribuye bajo del el ODS 16. De hecho, cada uno de los ODS requiere de la colaboración del sector privado de una u otra manera. Quiero hacer 3 puntos rápidamente aquí. El primer punto es que básicamente los ODS son el negocio de todos los actores. Y aquí tengo 2 citas de Naciones Unidas, de hecho. Cuando adoptaron los ODS, Helen Clark, la ex CEO del PNUD, dijo: la nueva agenda de desarrollo sostenible no se puede lograr sin las empresas. Antonio Guterres, el actual secretario general, dijo recientemente: los mejores aliados hoy en día en el mundo están probablemente en el sector empresarial y es muy importante movilizarlos por completo. El otro punto que quiero hacer aquí es: los ODS son una hoja de ruta hacia un desarrollo sostenible por sus elementos sociales, ambientales y económicos. Y es una hoja de ruta que tenemos que cumplir y que tenemos que tomar muy en serio porque estamos en una crisis mundial, ¿no? Como todos saben. Las empresas, y eso lo hemos escuchado aquí en esa conferencia ya varias veces, pero aquí lo dice el CEO de PricewaterhouseCoopers nuevamente: las empresas no pueden triunfar en una sociedad fracasada, y eso es justamente el peligro que estamos corriendo hoy en día. Está en nuestras manos, ¿no? Y les dejo con esta cita ahí también de un astrofísico canadiense, pero básicamente pensando en un par de ejemplos muy concretos que a lo mejor también tienen un impacto fuerte aquí en Honduras ya hoy en día. Está obviamente el tema de corrales blanqueados y los plásticos en el mar, que duele en el alma, ¿no? Si uno ha visto esta maravilla. Y eso pone en cuestión también el futuro del turismo. Está el tema aquí, todos sabemos que Honduras está entre las zonas más afectadas del cambio climático en nivel global. Y está el tema de la sequía en el corredor seco. Eso también tiene impactos para posiblemente para el sector privado, ¿no? La cuestión de agua para cultivos. Y últimamente eso lo hemos visto a nivel
internacional en las noticias está el tema de la migración. Y la pregunta si hay mano de obra cualificada aquí y lo que se podría hacer en este respecto. Bueno, a ver si alguien reconoce esta ciudad en una zona menos tropical. Eso es Davos, en donde se reúnen una vez al año los CEOs y la élite del mundo empresarial. Y bueno, y si eso es para ilustrar el tema de la crisis mundial, el cambio climático, por si no lo quieren tomar de mí, tómenlo de estos meros, como decían aquí. Ellos dijeron en su entrevista anual del 2019 que los riesgos ambientales continúan dominando los resultados y representan 3 de los 5 riesgos principales por probabilidad y están en el número 4 por impacto. Y aquí estamos hablando de riesgos para las empresas y para el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un mensaje bastante fuerte y lo hemos visto en los últimos años. Eso no es nada nuevo. Y de cierta manera, el riesgo mayor, obviamente, es la inacción, ¿no? Vamos a ver. El próximo punto es que los ODS, y por eso estamos aquí, y creo que ustedes están muy convencidos de esto, ¿no? Los ODS son también un caso de negocios. El famoso Paul Polman, ex CEO de Unilever y asesor de las Naciones Unidas en este momento y también en el pasado para la elaboración de los ODS, él dijo: los ODS ofrecen una oportunidad económica sumamente valiosa, con una inversión estimada de 2 a 3 trillones al año, y el valor potencial que puede liberarse para la sociedad será inmenso. Aquí de una señora del NYU Stern Center for Sustainable Business, con la que también estamos trabajando ahí en Nueva York, ella dice, y eso me gustó bastante: el propósito fundamental de los negocios es resolver problemas y crear oportunidades. Y cuando un negocio resuelve grandes problemas o crea nuevas oportunidades para mucha gente, le va muy, muy bien, normalmente. Entonces, lo que ella está diciendo es que estos 17 objetivos realmente son, obviamente, desafíos para nosotros, todos, pero al mismo tiempo son oportunidades para las empresas. O sea, las empresas que van a liderar en la creación de, por ejemplo, nuevas tecnologías, nuevos avances en la eficiencia energética, etcétera, etcétera, estas empresas van a tener un buen negocio. Entonces, resumiendo, ¿no? Y lo hemos escuchado también ayer en la conferencia ya, los ODS nos dan nuevas oportunidades de negocio, promueven la innovación porque los Estados miembros que han adoptado los ODS van a poner regulaciones que van a forzar, si no lo hacen voluntariamente, también a las empresas a ser más eficientes, por ejemplo. Aumenta la eficiencia en este sentido y también el tema importante que escuchamos ayer, mejora la reputación, que es clave y que mueve los mercados. A ver, aquí tengo un ejemplo concreto solo para mencionar un par de cifras. Es un estudio reciente del 2017, ¿no? Los ODS pueden generar 12 billones de dólares en valor y en oportunidades de mercado en solo 4 sistemas económicos: alimentos y agricultura, ciudades, salud y bienestar, energía y materiales. Y estos 4 sistemas representan alrededor de 60% de la economía real hoy en día y son fundamentales para el logro de los ODS. Aquí están estos 4 áreas con las mayores oportunidades, y solo para mostrarle un par de ejemplos de esta lista, ya se pueden imaginar cómo estos son casos de negocio, ¿no? La eficiencia energética,
la telesalud, todo lo que está por venir. Otro estudio llegó a la conclusión que los beneficios de la inversión en los ODS es muy interesante. Por cada dólar invertido de manera equitativa en los 169 metas de los ODS, para cada dólar el retorno sería, a ver si alguien lo adivina, no es de $1, no es de 2, de 3, de 7. O sea, $1 invertido, $7 en beneficios sociales. Obviamente también vinculado con el tema que el riesgo mayor es no actuar ahora porque luego se nos pone más caro todo esto. Y dicen también que si uno se centra en las metas con el mayor retorno esperado, o sea, no todas de forma equitativa, esto se podría multiplicar por 4 en cuanto al retorno. Último punto aquí, lograr los ODS también creará 380 millones de nuevos empleos hasta el 2030, si realmente implementamos como deberíamos implementar. Aquí esto va al punto que escuchamos ayer, solo un pequeño ejemplo también. Los ciudadanos realmente tienen altas expectativas. Lo que podemos ver aquí, en el 2015, justo después de adoptar los ODS, preguntaron a personas en todo el mundo. Primero les dieron el documento y les explicaron lo que es y de lo que se trata con los ODS, y luego preguntaron, ¿ustedes creen que los negocios, las empresas deberían adoptar estos objetivos? Y el porcentaje que pueden ver aquí para varios países es el porcentaje de las personas que dijo es muy importante que los negocios se suman a esta agenda. El promedio global es de 59%, entonces más que 1 en 2 personas piensa que eso es súper importante, ¿no? Y lo podemos ver aquí también en Argentina, por ejemplo, está el 80%. Bueno, en esa misma encuesta también preguntaron, entonces, si las empresas adoptan los ODS, ¿cómo lo deberían hacer? O sea, ¿qué deberían hacer con los ODS? Y aquí podemos ver algo interesante. La respuesta, la mayor respuesta, lo que prefieren que las empresas hagan es incluir los ODS directamente en las estrategias y en la manera de hacer negocio, o sea, en todas las funciones. En el número 2, aquí está la RCE, como pueden ver, ¿no? Bueno, lo bueno es, por un lado, que estamos ganando momento, ¿no? Por eso estamos aquí. O sea, este tipo de iniciativas nos da confianza que estamos haciendo un esfuerzo. Aquí un par de ejemplos, ¿no? HSBC, obviamente uno de los bancos más importantes, lanzó un $1 billion bond en apoyando los ODS. En el 2016. La ciudad de donde yo vine ahora, Nueva York, de hecho ha reportado sobre los ODS en el primer Voluntary National Review, el informe voluntario nacional, sobre los avances con los ODS en nivel de una ciudad, de una única ciudad. Claro, hay otras empresas que se están sumando a la promoción. Aquí tenemos Ernst & Young con un informe, aquí está PricewaterhouseCoopers. Y aquí una cosa que antes de irme mi jefa japonesa me dio. Eso es de una entrevista de moda en Japón. Bueno, yo no entiendo nada, pero ella me dice que aquí también están promocionando los ODS dentro de la industria de la moda. Lo que también podemos ver es que más en un estudio reciente también, y podemos ver aquí el crecimiento, más del 70% de los líderes empresariales encuestados dijeron que están utilizando los ODS como su estrella del norte estratégica para establecer objetivos de sostenibilidad. O sea, esto ha sido creciendo, lo que claro es un señal muy positivo. Y aquí podemos ver, por último, es un survey del World Business Council for Sustainable Development, entre sus miembros, ¿no? El 41 ya ha integrado
en los ODS en sus estrategias. El 44% ha empezado a analizar los vínculos entre los ODS y su estrategia corporativa. Bueno, esto es algo que se tiene que quedar entre nosotros, eso de cierta manera es top secret still. Eso es del nuevo informe. Cada año en las Naciones Unidas sacan un informe sobre los avances con los ODS a nivel global. Y este año es un año especial. ¿Por qué? Porque nos quedan solo 10 años para lograr los ODS y ahora hemos tenido una revisión de todos los ODS por la primera vez, porque cada año, en los últimos años, se revisaron un par de ODS. Ahora es el año que tenemos el resultado de la revisión para todos los 17 ODS. Y el borrador, el primer borrador que se está negociando para el High Level Political Forum, en donde se va a discutir este tema, el primer borrador dice: el sector privado debe convertirse en un socio a largo plazo para acelerar el progreso de los ODS, incluso a través de su papel en estimular innovación, el desarrollo tecnológico y encontrar nuevas soluciones para hacer avanzar la agenda de los ODS. Ha habido una fuerte movilización de muchas empresas, sin embargo, se necesita que compañías se convenzan de los beneficios y de los impactos en la sociedad en general y en el planeta, de alinear sus prácticas comerciales con la Agenda 2030 y los ODS. O sea, básicamente hay avances, pero aún queda mucho por hacer. A ver, como han visto, muchos de estos problemas que tenemos hoy en día relacionados con los ODS, esos desafíos, son muy complejos y no hay ningún actor individual que tenga las soluciones. Para abordar estos retos y alumbrar el potencial pleno del sector privado, se requiere trabajar en alianzas y con múltiples actores, porque solo si hacemos esto aquí se convertirá en algo que no es un error matemático, ¿no? Que básicamente hay un valor agregado en el proceso de aliarse con otros socios que tienen otras perspectivas, que tienen otras contribuciones para hacer. Como dice el proverbio if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. En realidad, haber visto lo que está pasando, necesitaríamos los dos. O sea, ir fast y together. Bueno, antes de hablar de estas alianzas multiactor, quiero parar aquí rápidamente para que tengamos un mayor entendimiento de a lo que yo me refiero si digo alianzas multiactores y por qué es tan importante. Eso lo que pueden ver aquí es la transición, digamos, del enfoque ODS, yo lo llamaría 1.0 al ODS 4.0 de esfuerzos colectivos. ¿Qué tenemos aquí abajo? Aquí abajo en el primer nivel tenemos el sector privado, que siempre contribuye, obviamente, por su propio derecho al desarrollo, ¿no? Y también de cierta manera al desarrollo sostenible. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí en ese primer nivel lo hace a través de empleo decente, obviamente la innovación, comercio, inversión, crecimiento económico, pero estamos con la filosofía de Milton Friedman todavía, ¿no? La única responsabilidad de las empresas es obtener ganancias y ya. Entonces eso es, o sea, un poco del pasado de cierta manera para muchas empresas ya hoy en día, gracias a Dios, pero al mismo tiempo también hay que decir que esta flecha aquí, la contribución a los ODS, no se da en los casos en los cuales estas empresas están haciendo todo esto, pero al mismo tiempo no están observando las normas, los temas de derechos humanos, porque obviamente esa flecha también puede ir en la dirección contraria, ¿no? Bueno, eso es el primer nivel. El segundo nivel de esta transición es todo lo mismo, pero el sector privado también tiene iniciativas de responsabilidad de RSE, básicamente, ¿no? Más allá de
tienen una responsabilidad más allá de las ganancias. El tercero, eso es lo que hemos visto, es lo que los ciudadanos quieren que pase, ¿no? Que el sector privado integra todos los ODS en su cadena de valor y en todas las funciones empresariales, y de esa manera crea valor compartido, lo que es valor económico, siempre importante, y valor social. Y por último, y ahí vamos, tenemos este tema aquí. En este caso, el sector privado se alía con el sector público, la sociedad civil y otros actores interesados en una alianza multiactor y multisectorial, y también trabajando específicamente para el logro de los ODS, y ahí es en donde realmente eso es lo que tenemos, ¿no? Un valor compartido y un valor agregado de estas alianzas, porque realmente ahí podemos abordar algunos de los retos mayores que no paran en las fronteras, que no son cuestión de un solo sector, etc. Entonces, solo esto. Entonces, yo para el resto de esa presentación me voy a enfocar en este último nivel, ¿no? Un poco si quieren, el gold standard para estas alianzas. Vamos a ver. Lo que yo les quiero ofrecer es cómo trabajar en estas alianzas. Y para eso tenemos un espacio. El espacio se llama la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Eso es una iniciativa, una de las iniciativas multiactores en sí, más grandes del mundo. Y está integrada por todos estos actores. Tenemos un liderazgo político de varios países, países donantes, países receptores, y también un líder que representa la sociedad civil y el sector privado. Y luego un comité ejecutivo, también multiactor, que guía el trabajo de la Alianza Global y que promociona la eficacia de la cooperación y de las alianzas en nivel global. La Alianza Global es apoyada por un equipo conjunto de apoyo técnico. Eso es básicamente mi equipo en el PNUD, en la sede, y un equipo en la OCDE. Bueno, lo que les quiero presentar aquí son 5 principios que nosotros hemos trabajado, 5 principios para mayor eficacia de las alianzas multiactor. Y esos principios los hemos trabajado a través de un proceso bastante largo y exhaustivo de 2 años, con muchas consultas internacionales, con algunos estudios de caso. Aquí pueden ver un poco la metodología, ¿no? Lo que es interesante destacar aquí, tuvimos a un Business Leader Caucus para tener la voz del mundo empresarial más allá de nuestro comité ejecutivo, 12 personas de todo el mundo. Hicimos 4 estudios de caso, de hecho uno en El Salvador, en donde trabajamos con sus compañeros de Fundemás, con Tomás Regalado, y fue un ejercicio bastante interesante, y también revisamos más de 900 documentos de proyectos y iniciativas multiactores para ver cómo están haciendo las cosas, qué es lo que hace falta todavía, cuáles son los retos para la eficacia de estas alianzas. Vamos a ver. Quiero pasar uno por uno rápidamente por estos 5 principios, y luego quiero añadir un ejemplo concreto, porque hemos estado recopilando ejemplos de iniciativas de alianzas en todo el mundo. Un ejemplo para cada principio que intenta ilustrarlo de una manera un poco más concreta, y a lo mejor puede ser una inspiración también, o un punto de entrada para un diálogo y una discusión. El primer principio es el principio de apropiación inclusiva por parte del país.
Eso significa fortalecer la coordinación, la alineación a prioridades nacionales y contar con capacidades adecuadas. A ver, ¿y esto qué quiere decir? Eso quiere decir, primero, de un punto de vista, siempre ahora del sector privado un poco, ¿no? Obviamente son alianzas multiactores, pero ahora lo que a ustedes más les interesa es a lo mejor el punto de vista del sector privado, ¿no? Para el sector privado esto puede significar participar en procesos nacionales que definan lineamientos para la contribución al desarrollo sostenible del país y participar en espacios, mesas, comités, etcétera, como por ejemplo el Pacto Global que están por lanzar aquí, donde haya liderazgo y participación del sector privado dentro de las prioridades de desarrollo nacional y sectorial en línea con la Agenda 2030. O sea, realmente ir al gobierno y decir cuál es su plan nacional de ODS y tener un diálogo, un discurso sobre cómo podría ser la estrategia del sector privado para apoyar y para complementar la parte de la que se encarga el gobierno en alianzas multiactores, ¿no? Luego, proyectos, en nivel de proyectos empresariales de asociación multiactor, deberían estar alineados de cierta manera también a las prioridades nacionales de gobierno, ¿no? También en nivel proyecto, porque ahí es más probable que podamos tener una alianza multiactor porque hay más interés común entre el sector público y el sector privado. Y por último, coordinar entre los distintos actores y asociaciones del sector privado en el país para que tengan igual representación. Un tema que hemos visto en todo el mundo casi es que las MIPYMES, que en muchos países, no solo en Honduras, en donde representan el 80%, no están incluidas en el diálogo público-privado, no están incluidas en muchas de las alianzas porque no tienen acceso, no tienen la capacidad para participar o ni siquiera saben de esas oportunidades de alianzas. Entonces ahí hace falta también una cierta coordinación y un esfuerzo extra. Y por último, invertir en capacidades institucionales para poder colaborar eficazmente. Por ejemplo, desarrollar capacidades, como dije, de los MIPYMES para que ellos puedan participar en estos espacios. Porque una cosa es querer participar en las alianzas multiactores, otra cosa es tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Y esto es algo que también se puede abordar con un enfoque multiactor. Por ejemplo, hay socios cooperantes que apoyan explícitamente a las pequeñas empresas para que estén en la mesa en estas discusiones. Bueno, un ejemplo que les quiero presentar aquí, y no voy a leer todo, pero es el ejemplo del sello de igualdad de género para empresas privadas en Uganda. Y entiendo yo de mis colegas del PNUD aquí en Honduras que eso es una iniciativa que también están ofreciendo y están llevando a cabo, están en los principios todavía aquí en Honduras. El sello de igualdad es un programa de certificación de sello para empresas privadas, una iniciativa desarrollada por el PNUD para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en lugar de trabajo y en el mercado. En Uganda formaron una alianza entre el Ministerio de Género y Trabajo y Desarrollo Social, la Fundación del Sector Privado, ahí está el tema de la coordinación, entonces lo hicieron a través de una de las asociaciones principales en el país, y el PNUD. Lo que es interesante aquí es eso no lo hicieron de la nada. Obviamente para el gobierno y para su plan nacional de los ODS el tema de igualdad de género es una prioridad muy alta, lo que va a decir que están cumpliendo con el primer principio, ¿no? Esto va en línea con los objetivos también del gobierno. De momento, 3 empresas se han unido a esa iniciativa, es relativamente nueva. Y también aquí un elemento interesante, que el sello complementa a otro certificado. O sea, y para esto obviamente también se tuvieron que coordinar a nivel nacional, saber que hay otros actores que están trabajando en esa área, aliarse con ellos y ver cómo pueden hacer algo de forma complementaria.
y no duplicar esfuerzos. Y el último aspecto interesante aquí es que hay también elementos de fortalecer la capacidad. Como pueden ver aquí abajo, han desarrollado metodologías y herramientas e indicadores para que los socios en esa alianza tengan las capacidades para participar. Bueno, el segundo principio es el principio de resultados e impacto deseados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lograr resultados de desarrollo sostenible a través de beneficios mutuos. Quiere decir, identificar sectores, poblaciones y mercados donde se necesita la inversión privada o actividades empresariales para apoyar las prioridades nacionales, o sea, hacer un mecanismo multiactor de identificación. Y luego hacer esto obviamente de forma inclusiva, en un diálogo. Segundo y tercero, conseguir resultados sostenibles alineados a los principales intereses comerciales, porque eso nos asegura la sostenibilidad. Y eso nos asegura que vamos más allá a veces de la RCE, ¿no? Si hay un business case en una alianza o en una iniciativa, es mucho más probable que se pueda mantener la iniciativa después de que el apoyo de otros socios a lo mejor cede de existir. Y eso está vinculado con el punto 3, de definir y acordar estas estrategias de salida de una alianza ya desde el principio, para asegurar la viabilidad continua una vez que finalizan los esquemas de apoyo. Luego, el último es, eso lo mencioné antes, ¿no? Cumplir y vincularse con los estándares internacionales, que no es algo que debería molestar, es algo que uno también debería ver como una oportunidad positiva, en el sentido que hay un valor en hacerlo, ¿no? Estas directrices o normativas no existen por nada, ¿no? También esto contribuye a mayores resultados de desarrollo sostenible, lo que realmente queremos. Aquí el ejemplo que les tengo es un ejemplo de Perú, de la inclusión digital en la Amazonia peruana. A lo mejor, no sé, ustedes lo sabrán mejor, pero a lo mejor suena un poco a la zona de la Mosquitia. Ahí reconocieron el desafío de la conectividad digital y las limitaciones que conviene esto en términos de educación, inclusión financiera, social, etcétera, etcétera. Entonces, formaron una alianza entre USAID, el gobierno, las empresas tecnológicas, y realmente lo que hicieron es justamente eso. Identificaron una población y un mercado específico en el primer paso, y luego se reunieron entre los múltiples actores y evaluaron los objetivos ahí de expandir los servicios de conectividad a esta zona, lo que es el business case aquí, ¿no? De momento esto ha impactado a más de 5,000 participantes. Ganó el premio también de USAID, porque es bastante innovador la idea, y los socios privados se están beneficiando directamente de una mejor comprensión de este nuevo mercado que quieren entrar. Y es más probable que en el futuro algunas de esas personas se conviertan en clientes si entienden el mercado. Bueno, lo quieren llevar a escala. Eso también es algo muy importante, que las alianzas multiactores tienen una probabilidad más alta de escala, porque hay múltiples actores que pueden llevar una idea exitosa a otro lugar, aplicarla ahí o inclusive internacionalmente. Vamos al principio 3. El principio 3 es de las alianzas inclusivas, la necesidad de realmente fortalecer la inclusividad. También está vinculado con la confianza a través del diálogo y las consultas inclusivas. Hay que promover y participar de espacios establecidos como sector privado, estos espacios siempre siendo multiactores, para identificar soluciones a los desafíos compartidos.
Y eso no solo en nivel nacional, sino lo ideal sería en nivel nacional y subnacional. Y luego esto también sirve para, obviamente, establecer relaciones y asociaciones entre los distintos actores, lo que al final, en el caso optimal, genera confianza dentro y entre los grupos de interesados. El segundo punto aquí es promover y abrir la participación de múltiples y diferentes actores con el espíritu de no dejar a nadie atrás. Como ustedes todos saben, ese espíritu de no dejar a nadie atrás es como la clave para los ODS. O sea, hay gente que dicen, todos los ODS se pueden resumir en una sola frase, que es no dejar a nadie atrás. Y por último, hacer uso de modalidades innovadoras para no dejar a nadie atrás, porque muchas veces los que están muy atrás no se pueden alcanzar de forma muy fácil y muchas veces no hay un business case muy fácil dentro de esta población o dentro de estas zonas también. Aquí el ejemplo que les quiero ofrecer rápidamente son los centros de la micro y pequeña empresa que se establecieron en El Salvador, en su país vecino. Estos centros proporcionaron información y capacitación a las pequeñas y microempresas y fueron un éxito en El Salvador. El aspecto, hoy en día tienen 14 de estos centros. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que justamente en el espíritu de no dejar a nadie atrás se hizo un esfuerzo para incluir estas pequeñas y microempresas en el diálogo, capacitarles para que puedan participar en el desarrollo sostenible, porque en muchos casos son estas las empresas que realmente mueven los indicadores en términos de pobreza, etcétera, etcétera. Y lo bonito aquí, lo interesante es que a través de una alianza multiactor que se formó después, con una alianza que utiliza una modalidad muy interesante que es la cooperación triangular, de la cual vamos de hecho a escuchar un ejemplo excelente de ANTAD esa tarde. Con ANTAD también hemos trabajado en el proceso de la alianza global, nos parece muy interesante su iniciativa. A través de un proyecto triangular, esa experiencia de El Salvador se compartió con la República Dominicana, se replicó ahí. Y se unió a esa alianza la cooperación española para facilitar esa transición de conocimiento. Y lo que es interesante aquí podemos ver una de las ventajas de las alianzas multiactores. Siempre cuando hay un actor que tiene alcance internacional, es obviamente un cooperante, un donante, etcétera, etcétera. Es obviamente que lo que funciona en un país se puede ofrecer a otro país y se puede llevar a escala, ¿no? Lo que realmente es lo que necesitamos. Bueno, el principio 4 es el principio de transparencia y rendición de cuentas. Muy importante. Eso quiere decir medir y difundir resultados para el aprendizaje y la ampliación del éxito. Eso suena un poco como algo lógico, ¿no? Un no-brainer que hay que medir, pero en el ejercicio que nosotros realizamos de la revisión de 900 proyectos, nos ha sorprendido que en muchos de estos proyectos e iniciativas ni siquiera existe un marco de resultados. No se miden los resultados de forma rigurosa y claro, no hay una línea de base, entonces no podemos saber si está funcionando o si no está funcionando. Obviamente esto implica ciertos costos, pero en muchos casos, sobre todo si queremos escala, realmente vale la pena invertir en la medición de resultados. Entonces en este sentido, esto requiere medir los resultados para todos los socios involucrados, no solo para uno. Claro, muchas veces los socios cooperantes tienen su marco nacional con el cual tienen que cumplir. Ahí siempre el reto es cómo armonizar esto con el marco de otros actores en la alianza. Pero es importante que se tome en cuenta la posición de cada participante en las alianzas. Rendir cuentas y fomentar la rendición de cuentas sería el segundo punto.
Eso es importante por sí, también es importante sobre todo en todos casos que estamos utilizando recursos públicos, porque ahí hay un mecanismo de accountability muy directo con los ciudadanos. Hay que rendir cuentas sobre el uso de esos recursos, pero en general hay un compromiso en la cooperación para el desarrollo de rendir cuentas en los dos lados de la cooperación, ¿no? También a los beneficiarios. Y por último, asegurar la rendición de cuentas. Eso, como ya dije, muchas veces hay procedimientos muy complicados. Entonces, a veces el sector privado no quiere entrar en una alianza porque llega el socio cooperante y es muy complicado y hay que utilizar su sistema de ellos y requieren mucha información, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que también llegar a un compromiso, dialogar y ver cómo algunos de esos procedimientos se pueden simplificar. Aquí tenemos un ejemplo de casa. En Honduras se está trabajando con gremios empresariales y entidades del gobierno para generar data de las contribuciones del sector privado a las prioridades nacionales y la Agenda 2030. Y bueno, eso está alineado obviamente con los esfuerzos del gobierno y se espera que estos resultados se plasmen, se publiquen en el próximo reporte de país de la Agenda 2030, que será en el año que viene. Entonces, un buen ejemplo de la transparencia y la rendición de cuentas. Por último, el principio 5 es de no dejar a nadie atrás. Nos pareció tan importante esa narrativa que lo convertimos en un principio por sí. Ahí lo que es importante es asegurar que la solución con el sector privado es la forma más adecuada para beneficiar a las personas más marginadas. La preocupación que habíamos recibido, sobre todo de la sociedad civil, es que, claro, en algunos casos muy vulnerables hay que tener mucho cuidado también, porque también puede haber daño, ¿no? Con el involucramiento de ciertos actores, ¿no? La privatización de agua. Hay algunos ejemplos que nos enseñaron ahí y hubo bastante presión de la sociedad civil de hacer esto uno de los puntos claves. Realmente evaluar si necesitamos una intervención tradicional, digamos, a lo mejor solo del gobierno o solo de un cooperante, o si hay un caso de negocio que se puede aprovechar con el sector privado. Por segundo, dirigir las alianzas a territorios y mercados y cadenas de valor y tipos de inversionistas específicos que tienen más probabilidad de tener un impacto positivo para los que se encuentran más atrás. Ahí les reto que piensen más allá, digamos, de los sectores tradicionales. Normalmente el sector privado se involucra primero en el sector en el sector de infraestructura, ¿no? Básicamente. Pero el reto aquí es intentar de ir más allá y a lo mejor encontrar también soluciones innovadoras en estas alianzas en el sector social, más que nada, ¿no? Y algunos de los ejemplos que hemos visto han sido en los sectores sociales, pero claro, es más difícil, a veces el caso de negocio no es tan claro y cuesta más y muchas veces también cuesta encontrar estos aliados para poder hacerlo. Y los últimos 2 puntos es compartir el riesgo de manera proporcional para incentivar las contribuciones del sector privado con el fin de no dejar a nadie atrás. Eso normalmente es el problema con los que están más atrás, ¿no? De un punto de vista del sector privado. En situaciones o contextos muy frágiles, muy difíciles, el sector privado muchas veces no ve una manera de contribuir, un caso de negocio. Entonces ahí es nuevamente en donde las alianzas multiactor pueden ayudar, ¿no? Los socios cooperantes a veces entran, les dan una garantía o bajan el riesgo de cierta manera para invitar a que los inversores y el sector privado llegue con su conocimiento y también con sus inversiones. Y el último punto es establecer disposiciones para mitigar y gestionar estos riesgos, lo que es justamente lo que les acabo de explicar, de hecho.
se necesita un proceso de due diligence y realizar una evaluación conjunta de los riesgos potenciales también para los beneficiarios de la asociación. O sea, no solo evaluar el riesgo para los que están involucrados en la alianza, sino también los que van a recibir, los beneficiarios. Aquí el ejemplo que les tengo es un ejemplo bastante interesante también, es un ejemplo de Danone, en una alianza multiactor creó un nuevo producto, o sea, todo un nuevo producto para beneficiarios en la base de la pirámide. Entonces realmente se lanzaron ahí y de forma proactiva buscaron un mercado muy difícil y bueno, lograron innovar y producir un lácteo nuevo y nutritivo llamado Lemateki, que tiene una vida útil de 3 meses porque no hay refrigeradores en estas zonas. Y interesante aquí nuevamente, ¿no? Fue una alianza multiactor con una ONG y con una incubadora de empresas sociales, y aquí nos podemos preguntar si creemos que Danone lo podría haber hecho sin estos socios. Y yo creo que en este caso es casi claro que ha sido muy importante que ellos se unan para proteger también a las personas más vulnerables ahí, para entender el mercado y para realmente buscar esas oportunidades en estas zonas pobres. Bueno, para ir finalizando, les quiero hacer un llamado a la acción. Tenemos que empezar a trabajar más en alianzas multiactor y que sean más eficaces. Y esto es complejo, como hemos visto, ¿no? Y como también han visto, hay muchos actores que participan en estas alianzas hoy en día. Como PNUD estamos siendo parte de estos procesos ya hoy en día, y nuestra capacidad tenemos una capacidad de facilitadores, de integradores, y básicamente lo que nosotros podemos ofrecer es conectar a algunos de estos actores, ¿no? Nosotros tenemos en muchos países y en muchos casos la conexión con el gobierno principalmente, la sociedad civil, el sector privado. Obviamente somos promotores de la Agenda 2030 y tenemos un entendimiento de los ODS. También estamos trabajando muy de mano con otras agencias de Naciones Unidas y podemos coordinar ahí. Y por último, y ese es el punto de la escala también, tenemos el alcance a nuestra red global de más de 170 oficinas de país. Para contribuir básicamente al fortalecimiento de alianzas multiactores. Antes de terminar, me voy a poner nuevamente el sombrero de la Alianza Global y les cuento que esos 5 principios que acaban de ver los vamos a lanzar en julio en el High Level Political Forum oficialmente, y vamos a desarrollar herramientas para su operacionalización muy concreta, y eso requiere de la perspectiva nacional, de la perspectiva de múltiples actores, y para esto esperamos contar con su apoyo y su colaboración y también su retroalimentación crítica. Y aquí termino. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al señor Jonas Deutsch por su interesante presentación. Pasamos al momento de preguntas y respuestas, y tenemos aquí la primera interrogante. Les recuerdo que nuestros tedecanes tienen tarjetitas. Ustedes pueden levantar la mano y ellos llegarán a cada uno de sus asientos para que puedan formular sus preguntas. La primera pregunta dice: ¿cómo generar alianzas para el logro de los objetivos en ambientes de desconfianza e incertidumbre? Sí, bueno, esa es una pregunta de hecho para mi colega, más que nada. Sí, esto es un reto principal, ¿no? Todos estos principios, eso lo hemos visto
en nuestro análisis. Todos esos principios y las alianzas solo pueden funcionar si hay confianza entre los actores. Y una manera en la que nosotros creemos que se puede generar esa confianza es justamente la inclusividad, o sea, encontrarse en esos diálogos inclusivos, encontrarse de manera frecuente, o sea, tener diálogos institucionalizados y crear tarda, ¿no? O sea, la confianza tarda, pero crear estos espacios en donde se puede dialogar realmente. Pero creo que podemos... no es una respuesta, es otra pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Guíanos. Muy buena. Bueno, a ver, ¿puedo ir a mi última slide? No. Bueno, no pasa nada. ¿Qué pueden hacer ustedes? Mi respuesta fácil para escapar una respuesta realmente es, claro, yo vengo de la sede en Nueva York, pero yo tengo mi contraparte, mis colegas de aquí, de la oficina de país del PNUD, quienes están a la orden, ¿no? Aquí está en primera fila mi colega Cristina, quienes va a atender. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué queremos nosotros de la Alianza Global y de la sede? Que ustedes se integren, se emocionen por ese proceso, que participen y que una vez que tengamos esos principios lanzados y estamos hablando de la implementación, no está muy claro todavía cómo, porque nuestro liderazgo de la Alianza Global se va a cambiar en julio y ahí vamos a trabajar en un nuevo plan de trabajo, pero muy probablemente vamos a estar buscando aliados y socios en diferentes países en todo el mundo para pilotear algo de esto, ¿no? Y para realmente ver lo que eso significa para cada uno de ustedes y para que ustedes nos digan este principio, para aterrizarlo y para usarlo y para que a mí me sirva, tiene que ser así, 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 o tiene que tomar en cuenta esto, o aquí hay otro limitante, etcétera, etcétera. Y luego lo que nosotros hacemos desde ahí, del nivel nacional, lo traemos nuevamente al nivel global de las políticas, porque nosotros trabajamos ahí en las políticas y bueno, lo vamos a vincular, por cierto, obviamente, con nuestras oficinas de país del PNUD. Entonces ahí está el punto de entrada. La siguiente pregunta dice, ¿qué compromisos asumen los estados y en nuestro caso Honduras en el cumplimiento de los ODS? Bueno, nuevamente esto no es una pregunta necesariamente para mí, lo sabe mi colega Cristina mejor, pero por lo que yo tengo entendido y de mi tiempo aquí en Honduras en el 2016-2017, y justo ayer tuvimos también una reunión con coordinación de gobierno, están trabajando en este momento en su plan nacional de los ODS, entonces realmente aterrizando la agenda global al nivel nacional y van a lanzar este plan por parte es un proceso largo, obviamente, de priorización también de los objetivos y metas y indicadores, pero seguramente más información también a través de la oficina de país y seguramente también Fundemás está involucrado en este proceso y tiene idea de lo que va a pasar en los próximos meses. La siguiente pregunta, ¿de qué manera se pueden optimizar recursos de comunicación entre sectores para identificar los recursos claves que cada quien posee? Claro. Muy buena pregunta. Yo quisiera una respuesta de ustedes. Yo creo que el tema de comunicación es obviamente clave, ¿no? en estas alianzas. Pero herramientas muy concretas, o sea, tengo un par de ideas que luego podemos hablarlo aquí, pero una respuesta muy directa a esta pregunta no tengo. Somos parte de los ODS a nivel de país y empresa. ¿Por qué no se ve reflejado en nuestras comunidades más pobres en los impactos ambientales a nuestros bosques y fauna? Sí. Claro, también una pregunta buena y compleja. ¿Por qué no se ven los resultados todavía? Desafortunadamente, estas alianzas multiactores son lentas, ¿no? Y como ven, el gobierno justo ahora está empezando a
a realmente esforzar y hacer más esfuerzos en cuanto a la implementación de los ODS. Y ya pasaron varios años, pero esa es la manera de cómo esto va, ¿no? Las ruedas no se mueven tan rápidamente. Igual aquí para dar una respuesta muy concreta sobre zonas y sectores aquí en el país, no soy yo la persona que les puede dar esta respuesta, pero seguramente lo podemos hablar luego aquí abajo con Cristina. Rápidamente les invito. Bien, y la pregunta final, a nivel del PNUD, ¿se tiene una estrategia o una guía que nos indica cómo poder impactar en los ODS a nivel nacional? Sí, tenemos varios recursos para esto y yo sugiero que la persona se me acerque para que podamos compartir estos materiales por correo. Sí, eso sí tenemos claro. Bien, agradecemos al señor Deutsch por su valiosa participación. Lo invito ahora a formar parte del auditorio, no sin antes despedirle con un fuerte aplauso. Muchas gracias.